Fíjate, Antonio, cuando a María Corina le han preguntado qué opina de la afirmación de Trump sobre el Estado 51, yo no soy de los que opinan que ha sido evasiva. Ella ha ido, de alguna manera, de forma inteligente al grano y ha dicho, lo que espera el presidente Trump de Venezuela es que se convierta, en todo caso, realmente en un Estado libre, democrático, reinstitucionalizado, donde realmente podamos ir a un cambio sostenible, por ejemplo. Me parece que está en lo correcto. Ahí yo veo ya un apoyo implícito en esa propia aseveración, siendo propositivo de Trump, un apoyo implícito a María Corina, porque Washington sabe que es quien puede garantizar a fin de cuentas un cambio a profundidad y la confianza de los inversionistas. ¿Qué pasa si María Corina, al ver que está, digamos, cabalgando una suerte de desgaste político, que hay desinterés en la política en Venezuela, que el pragmatismo la arropa y que Delcy podría estar agarrando vuelo, si ella decide regresar a Venezuela, aun cuando no tenga directamente el aval de Trump? Le pone la pelota en su cancha e igual tendría que tutelarla. Interesante pregunta, Orlando. ¿Por qué? Porque, como lo señalaste, María Corina funciona en el modelo de las tres fases como una ancla institucional, además de punto de convergencia de todo lo que es su liderazgo político dentro del pueblo venezolano. La última encuesta le dan por encima del 70%. Y a la vez como un mecanismo... ¿Repite en cuánto la colocan? Perdón. Que en las últimas encuestas le dan a María Corina de ese pueblo un apoyo de más del 70%. ¿Cuánto dan a Delcy? Entre menos del 10%, la de Megaanálisis. Entonces, y además funciona como un mecanismo de reducción de la incertidumbre, porque tiene la legitimidad y de contención del vacío de poder. Y ese precisamente reduce el riesgo sistémico de esa fase. ¿Por qué? Porque necesitamos de grandes cuatro motores para la segunda fase, que es la recuperación económica, que es el liderazgo legítimo, porque todas las empresas grandes han dicho no regreso a Venezuela sin Estado de Derecho para arriesgar capitales altos, CAPEX, como se dice en la industria petrolera, porque son de largo tiempo, estamos hablando de 130 mil millones de dólares. O sea, el retorno energético es difícil y es muy necesario hoy con la geopolítica del petróleo y los costos hundidos irreversibles. Entonces, la ventana política antes de las elecciones de los Estados Unidos, en el medio término, también es un punto importante a tomar en cuenta. Y eso es lo que debemos ver. En el caso de María Corina, regresar a Venezuela sin coordinar con el presidente Trump este plan generaría una situación donde esos factores se convierte en una situación de incertidumbre. Porque veamos actualmente, pongamos que hoy María Corina Machado estuviese en Venezuela, lo de ALESAP y lo que ha venido sucediendo con la ley de hidrocarburos y con, ¿cómo se llama?, la amnistía, la de la amnistía, sería muy difícil manejar ese contexto político pragmático dentro del país, porque tendría que fijar posición como líder del movimiento de las fuerzas democráticas. Entonces yo creo que dentro de esas mismas conversaciones con Casablanca y con Departamento de Estado ha tenido información de que todavía no es su momento para regresar a Venezuela. Entonces, y regresar sin ello es uno de los grandes riesgos que podría correr. Es cierto, tú tienes un punto. Puede surgir una fatiga social, una resignación colectiva, una adaptación económica, pragmática y aparición de nuevo liderazgo híbrido. Pero ese liderazgo que ella posee hoy es difícil porque es muy alto en términos del pueblo que espera, como me lo decían hoy. Todo el mundo está mirando para la cueva, en béisbol, la señal del manager. Y en ese sentido es María, están esperando la señal. Entonces, yo creo que del dilema para María Corina es evitar dos extremos: regresar demasiado temprano sin garantías, regresar demasiado tarde cuando el sistema ya haya absorbido el shock político inicial. Pero pareciera, por lo que nos comentas, que Washington tiene
bastante bien calculada esa cadencia y que Washington ya sabe que es necesaria la presencia de María Corina in situ para comenzar esos actos preparatorios orgánicos de unas elecciones que podrían ser, digamos, en el marco de tiempo que ella ya ha dicho igualmente es necesario para hacer unas elecciones justas y vigiladas, por cierto, por Estados Unidos, que son 40 semanas al tiempo que ella esté regresando a Venezuela. Pero positivamente hablando, entiendo, según lo que estás comentando, que Estados Unidos tiene en la agenda avalar ese regreso, y si tiene tanto poder como que le entregaran al señor Alex Saab o le podrían entregar otros, también tendrá poder Estados Unidos para decirle a la señora Delcy y a sus camarillas: a María Corina ni con el pétalo de una rosa, ¿correcto? Es totalmente correcto, y tú lo puedes recordar cuando fuiste miembro del interinato, que se planteó lo mismo con Guaidó, y como el vicepresidente del momento, ¿verdad?, dejó claro que ni con el pétalo de una rosa. Entonces, en esos términos, yo creo que Estados Unidos tiene calculado ese momento. Lo que ocurre es que ese momento de Estados Unidos no está coincidiendo con los tiempos de nosotros los venezolanos dentro del país por la crisis que se vive. Pero los tiempos por parte de Casablanca están determinados. El haber llegado a Alessandro, bueno, 3 meses después, ok, está bien, llegó, pero llegó. O sea, le doblaron el brazo al final a los hermanos Rodríguez, en términos de traerlo ante la justicia de los Estados Unidos para además cerrar el caso de Maduro, porque en este momento Maduro es el que tiene el peor, si lo vemos costo-ganancia, el peor momento para poder sustentar un caso que no lo lleve a una condena por muchos años aquí en Estados Unidos, porque definitivamente Alex Saab va a ser uno de los factores que va a terminar de entregar la información para mostrar esas conexiones con las redes internacionales, que es lo que tiene todo el manejo oculto del dinero. Y vuelvo a insistir, para los estados democráticos y para los Estados Unidos es muy importante, porque las sanciones dejaron de tener efecto, porque se usaba un mecanismo para evadirlas internacionalmente en países como Turquía, Rusia, Emiratos Árabes, en la misma China, ¿verdad?, que prestaban sus plataformas de manejo de traspaso de los dineros sucios o negros, para no llamarlos sucios, negros, y subsistir un Estado. Y entonces, en esa lucha contra el terrorismo, como lo ha definido Donald Trump en su nuevo ¿cómo se llama?, estrategia, la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos, a las organizaciones de narcotráfico, ¿verdad?, que son organizaciones terroristas, es muy importante conocer esa red. Entonces yo creo que hoy el sistema está pasando de maximizar ganancias a minimizar pérdidas. Y ahí cambia todo, porque en teoría de juego, la cooperación por supervivencia, que es lo que está haciendo Delcy, exactamente, desplaza la resistencia ideológica. Muy importante lo que has dicho, Antonio, porque lo que debemos concluir en este tercer segmento del debate es que Estados Unidos cuenta con el leverage, cuenta con el contrapeso suficiente para doblarle el brazo al régimen de Caracas y en su momento tomar decisiones como efectivamente lograr imponer la presencia de María Corina para ir a esos actos que todos queremos preparatorios del proceso de redemocratización del país. Tengo que ir al corte, pero te pongo ya de una vez en el estrado otro escenario. ¿Ves alguna alternativa política del lado de la oposición a María Corina Machado? Ya venimos.